Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán, soy vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía para la sección Colombia de IEEE y les damos la bienvenida a este webinar llamado Trámites y estudios ambientales requeridos para el desarrollo de proyectos de generación y transmisión. Para desarrollar el webinar el día de hoy tenemos a la ingeniera Melisa Ávila Lopera. Melissa es analista ambiental del área de diseños y estudios ambientales de ingeniería especializada IEB en Medellín. Es ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental de proyectos, con experiencia en estudios para proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. La ingeniera participó en el análisis y formulación de desarrollo de actividades de viabilidad técnica e implementación de programas sociales en el marco de procesos de licenciamiento ambiental de proyectos de infraestructura eléctrica. Además, la ingeniera cuenta con experiencia en identificación y evaluación y control de impactos ambientales, elaboración e implementación de planes de manejo y seguimiento de indicadores ambientales. El día de hoy, en el marco de esta charla, se expondrán los estudios ambientales requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y su importancia para la conservación de los recursos naturales, los trámites ante autoridades gubernamentales y cuáles son los limitantes más relevantes para su desarrollo. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos y al final de la presentación vamos a dar lectura de las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a la ingeniera Dávila para que nos comparta su pantalla e inicie la presentación. Muchas gracias, ingeniera, por aceptar la invitación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Yo soy Melisa Ávila, soy ingeniera ambiental. Llevo aproximadamente 6 años en proyectos del sector energético y hoy les voy a hablar un poco como sobre los trámites y estudios ambientales requeridos para el desarrollo de proyectos de generación y transmisión. Me disculpo si me escuchan de pronto un poco la voz ronca, pero ando un poco con gripa, eh, entonces probablemente se me dificulte al hablar. Bueno, para el desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura es fundamental tener presente 4 etapas. Para eso les voy a hablar un poco como cuáles son las estrategias de la gestión ambiental que se pueden aplicar a los proyectos del sector de energía. De estas 4 etapas se inicia con la etapa de estudios preliminares, seguido de la etapa de construcción, luego se encuentra la etapa de operación y por último el desmantelamiento y abandono de las obras. Cada una de estas etapas es esencial para la viabilidad técnica ambiental, social y económica de un proyecto a lo largo del ciclo de vida de este. Sin embargo, es en la etapa de estudios preliminares que es donde se realiza principalmente todo lo que son los estudios y trámites ambientales. En esta etapa se divide como en 3 principales estudios. Está la etapa de prediseño, que es donde se realiza el análisis de restricciones y criticidades ambientales para lo que son las líneas eléctricas y prefactibilidades ambientales para lo que son los proyectos de energías renovables. El ARA es el cual permite pues esta etapa es la cual permite dar como inicio a lo que es la preingeniería del proyecto. Luego se sigue en la etapa de trámites, que es donde se realiza el diagnóstico ambiental de alternativas. Luego se procede a lo que es el licenciamiento ambiental, que es donde se desarrolla el estudio de impacto ambiental. Acá ya es donde se entra a lo que es la etapa de ingeniería de detalle de un proyecto. Y por último, ya estaría todo lo que son los trámites post licencia, que vienen siendo de lo que son trámites, los trámites menores o las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental. En la sesión anterior hablamos un poco de cómo está conformada la estructura ambiental en Colombia, que es importante también conocer la trazabilidad y la evolución que ha tenido Colombia con respecto a la normatividad ambiental. Así que yo hoy voy a enfocarme principalmente en las estrategias de gestión que se pueden aplicar a este tipo de proyectos. Para lo que es la etapa de prediseño,
se suelen realizar dos estudios. El primero, que es el análisis de restricciones y criticidades ambientales, que es el que nosotros conocemos como ARA. Este es el que considera diferentes alternativas de un trazado propuesto que permite identificar potenciales restricciones ambientales, que pues más adelante les voy a hablar un poquito como de cómo se desarrolla este estudio. También tenemos la prefactibilidad ambiental, que es un estudio preliminar que se evalúa la viabilidad ambiental de determinado terreno para el desarrollo, ya sea de un parque solar o de un parque eólico, en donde se analizan todas esas restricciones que se pueden llevar a cabo con la construcción del proyecto. Para realizar este tipo de estudios, nosotros pues tenemos como dentro de los mecanismos, lo que es la metodología general para la presentación de estudios ambientales. Esta es una guía que nos entrega a nosotros el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pues fue aprobado mediante la resolución 1402 del 2018. En la literatura podemos encontrar muchísimas metodologías para desarrollar los estudios ambientales. Sin embargo, la más recomendada pues es esta, porque es la más completa y es la que nos entregan a nosotros la autoría ambiental. Esta metodología es un conjunto de instrucciones ordenadas y jerarquizadas que facilitan a quien esté interesado en desarrollar un proyecto que sea sujeto de licenciamiento, pues entonces indicar cuáles son las orientaciones metodológicas que se complementan con los requisitos establecidos por los términos de referencia, los cuales permiten asegurar que los estudios ambientales contengan la información suficiente y necesaria para que una autoridad ambiental tome decisiones frente al desarrollo de un proyecto. Bueno, la metodología general para la presentación de estudios ambientales se crea bajo la necesidad de articular dinámicas socioambientales y gestionar aspectos ambientales de los proyectos de desarrollo en Colombia, se ha propiciado el surgimiento de instrumentos de evaluación ambiental estratégica que permite incorporar en las etapas de prediseño, que es en las etapas en las que nos encontramos, criterios ambientales, sociales y técnicos, porque anteriormente la gran mayoría de los proyectos no requería estudios ambientales, sino simplemente una licencia de construcción. Luego se procedió a realizar solamente planes de manejo y ya tenemos todo lo que es la estructura de los estudios ambientales. Esta metodología está compuesta por componentes temáticos, que son los que vemos aquí en pantalla. Esos componentes temáticos para cualquier estudio son necesarios y a su vez están agrupados pues en subgrupos de variables. Por ejemplo, el componente abiótico, que también es reconocido como el componente físico, es aquel que agrupa el medio físico de los ecosistemas, ya sea la geomorfología, la geología. La geología agrupa la geología, unidades de suelo, fallas geológicas, conflicto de uso del suelo, la vocación del suelo y amenazas naturales. El subgrupo de hidrología abarca todo lo que son las unidades hidrogeológicas, la zonificación hidrográfica, si dentro de un determinado terreno identificamos que hay sistema de acuíferos, si tenemos cuerpos de agua, entonces identificamos si hay ecosistemas lénticos, ecosistemas lóticos, que vendría siendo los ríos, las lagunas, los agüeyes, y los usos que se le da a esta agua en el territorio. Y por último, para el componente abiótico, tenemos el grupo de atmósfera. En este grupo se analiza todo lo que son las variables climatológicas, como precipitación, humedad, temperatura, velocidad del viento. Para el componente biótico se abarcan dos grandes grupos, que es fauna y flora. En este se identifican los ecosistemas terrestres, coberturas de la tierra, si hay áreas protegidas, si hay ecosistemas estratégicos y áreas para compensar. Y en el componente socioeconómico abarca todo lo que es la caracterización de las poblaciones dentro de sus generalidades y particularidades que hay en un territorio. En este se contempla toda lo que es la estructura y condiciones sociales, económicas, culturales de una comunidad, y se evalúa cuál sería pues como la afectación que el proyecto podría llegar a tener. También dentro de esta metodología, por lo menos para lo que son las prefactibilidades y las ARAs, se realiza a partir de información secundaria. Eh, y
Para dar inicio pues a lo que es el estudio se requiere evaluar una evaluación ambiental estratégica que se basa en el uso de herramientas de análisis cartográfico en el que se incorporan criterios ambientales a escalas variables. Está la escala nacional, está la escala regional, está la escala local. Con ayuda de información pues secundaria o oficial. En esta nosotros podemos identificar que en Colombia existen diferentes portales donde podemos obtener información cartográfica de calidad que constantemente está siendo pues como actualizada por parte de las entidades. En esta tenemos el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental Nacional, el IGAC, eh, tenemos parques nacionales naturales, que es donde nosotros identificamos cuáles son las áreas protegidas, el IGA, que podemos encontrar información cartográfica de suelos, conflicto del suelo, de catastro, de agrología, en el IDEAN, que normalmente nosotros sacamos información para el componente atmósfera, donde podemos identificar lo que es precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, y esto todo permite que cuando se esté haciendo un estudio, por ejemplo, para un parque solar, se identifique dónde se encuentra el recurso y cómo se mueve el recurso dentro del área en la que se está estudiando. Ya a nivel regional, tenemos el SIGOP, que es el Sistema de Información Regional para la Planificación y Ordenamiento Territorial. Acá encontramos toda la información relacionada a lo que son los órganos de planificación a nivel regional y local, planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, que son los PONCAS. Ya a nivel local, pues se valida lo que son los esquemas de ordenamiento territorial, que son propiamente los que se expide por la alcaldía, donde se esté desarrollando pues el proyecto. Y ya en estos últimos años el gobierno creó un geoportal que se llama Colombian Mapas. Esta plataforma agrupa todo lo que es el contenido básico de demografía, agrología, catastro, comunidades, en donde se puede encontrar gran parte pues como de la información para este análisis que permite la toma de decisiones. Em, bueno, ya que les voy a hablar un poquito como de lo que son los estudios, tanto para un ARA como para una prefactibilidad ambiental, se consideran diferentes alternativas que permitan identificar cuáles son las potenciales restricciones ambientales asociadas a la interacción de un proyecto dentro de un medio, sea físico, biótico, socioeconómico, y también el análisis permite identificar mediante información secundaria existente del territorio aquellas implicaciones trascendentales en la toma de decisiones sobre el emplazamiento del proyecto y realizar a partir de información secundaria el análisis de su viabilidad o no. Lo primero que se realiza es identificar cuál sería el área de estudio. Este parte pues de identificar como cuáles son los sitios de interés, ya sea de dos subestaciones o de un proyecto de generación y una subestación para lo que es una línea eléctrica o para lo que es un proyecto de un parque solar, identificar dónde se encuentra el recurso y cuál sería su punto de conexión para evaluar un área lo suficientemente viable y cercana a la ubicación de la subestación. Y a partir de esto se establece un área lo suficientemente grande donde se evidencie la manifestación de los impactos significativos derivados del proyecto y se evalúe la magnitud y la intensidad de estos diferentes impactos. Bueno, recordemos que un impacto es cualquier alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Y un área de influencia es la delimitación donde se espacializa los impactos. Entonces, ya después de haber identificado nuestra área de influencia, acá por ejemplo les estoy mostrando una imagencita. Esta es un área de influencia preliminar que se sacó para una línea eléctrica que va desde Ternera a Tolú Viejo. Es una línea aproximadamente 110 kilómetros y que abarca varios municipios y abarca varias determinantes ambientales para que logren evidenciar que en Colombia tenemos gran variedad de determinantes ambientales y aspectos a tener en consideración cuando se está ejecutando un proyecto. Em,
Bueno, acá más o menos se espacializa como cuáles fueron las determinantes ambientales que se identificaron en el medio abiótico. En geología se analizó todo lo que es geomorfología, agrología, usos del suelo, las fallas geológicas, también lo que son las amenazas, amenaza por movimiento en masa, amenaza por inundación. Todo esto se espacializa y se ubica, digamos que hace un corte a lo que es nuestra área de estudio. Luego ay, luego para el medio biótico, acá se identificaron todo lo que son las áreas de compensación, áreas protegidas, humedales. Hay diferentes categorías de áreas protegidas. Están las áreas protegidas del RUNAP, están los parques nacionales regionales y los parques nacionales naturales, que son los que tienen una categoría mayor con relación a, pues como restricción para el desarrollo de un proyecto. Y ya hay áreas como de menor sensibilidad, como son los humedales o un bosque seco tropical. Acá tenemos lo que son las restricciones identificadas para el medio socioeconómico. En estas en esta se identifica todo lo que son las comunidades existentes, si hay comunidades indígenas, si hay proyectos licenciados, si hay solicitudes de restitución de tierras, que en las solicitudes de restitución de tierras se busca identificar si hay algún inconveniente con la propiedad en la que se esté evaluando o se esté proyectando realizar un proyecto. Todos estos tipos de proyectos tienen un área de intervención, el cual se busca excluir cuando ya se está evaluando un área viable para el desarrollo de un proyecto. Después de haber analizado todas estas variables, eh, lo que se hace es como un procesamiento de información de la cartografía para proceder a lo que es la zonificación ambiental. En este se hace como un mapeo de las capas temáticas y de las capas en las que se haya identificado como con mayor gravedad, y se le da una clasificación que más adelante les voy a comentar en qué consiste. En la metodología que principalmente Nieve se implementa hay 5 categorías. Esa consiste en desde viable hasta excluyente. Donde viable son aquellas características que presentan un territorio en donde no hay implicaciones ambientales o afectaciones tanto del ambiente hacia el proyecto como el proyecto al ambiente. Es decir, que pues no hay afectación. Lo que son las áreas sensibles son áreas que presentan una cercanía con, ya sea con áreas de servidumbre de otros proyectos, o que tengan incompatibilidad de uso del suelo, o que por los temas de planificación de ordenamiento territorial no tengan un uso adecuado para la proyección del proyecto. Es decir, si hay un territorio en donde de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial, se está proyectando realizar una conservación y vamos a llegar con un proyecto solar, pues hay incompatibilidad de uso del suelo. Entonces esto me representaría una sensibilidad para el proyecto. Las áreas críticas son las áreas que representan ya retos en el diseño y en la parte constructiva y operativa del proyecto, en donde podemos encontrar áreas prioritarias para la conservación, ecosistemas estratégicos, presencia de solapamiento con licencias ya existentes. En caso de que haya una licencia existente, pues el proyecto debe entrar a evaluar si las dos licencias son compatibles y si los proyectos pueden coexistir en la misma área. Las áreas de restricción son áreas que por sus características ya sí representan una implicación o un ingreso considerable. Aquí en este podemos identificar áreas protegidas con un grado mayor de sensibilidad, em, donde requeríamos hacer sustracción de reserva o donde encontremos ecosistemas estratégicos sensibles. Y ya lo que son las áreas de exclusión son áreas en donde podemos llegar a tener parques nacionales regionales o parques nacionales naturales y que adicionalmente tenemos comunidades indígenas.
porque para esto, si se analiza la presencia de resguardos indígenas legalizados para un proyecto, los resguardos indígenas legalizados en Colombia son territorios de carácter legal que garantizan a los grupos étnicos la propiedad colectiva de un territorio habitado tradicionalmente y que adicionalmente cuentan con, con un área con directrices legales diferentes y su política es especial. Son reconocidos por la constitución política y el derecho internacional que permiten a las comunidades indígenas la autonomía de dirigir su territorio y su vida social. Y ya para poder entrar con cualquier tipo de proyecto, o sea que requiere o no licencia, un territorio requiere o no licencia en un territorio con comunidades indígenas legalizadas, no es la autoridad ambiental quien da la autorización, sino que es la misma comunidad quien aprueba o no el desarrollo del proyecto. Y para esto se debe de realizar un trámite que es la procedencia o no de consulta previa, que se realiza en compañía del Ministerio del Interior, quien es la entidad reguladora o pues la que vela por los derechos de las comunidades indígenas y que además hace un proceso de acompañamiento tanto a la empresa que está desarrollando el proyecto como a la comunidad para poder llegar a una protocolización o acuerdo entre ambas partes. Entonces, ya después de, pues, tener como lo que es la categorización de todas mis variables, se procede a realizar la zonificación, que es la que nos permite a nosotros identificar qué áreas tenemos viables y dónde podemos ubicar el proyecto, sea una línea eléctrica o sea para un proyecto solar. Esta metodología es una metodología de zonificación ambiental informativa que es consolidada por la UDME. Es una metodología que comprende una adaptación de lo que plantea Félix Delgado, a la cual considera la selección y la ponderación de las variables y la superposición de las variables relevantes por cada medio para obtener exclusión, restricción o criticidad. Y como tal, lo que vemos aquí ya vendría siendo como la zonificación final. Cuando ya tenemos nosotros esta zonificación, eh, procedemos a hacer la identificación del corredor ambiental o del polígono solar. Para la delimitación de esta área, lo que primero se debe es conocer si es para una línea eléctrica, el nivel de tensión de la línea y a partir de esta sacar una longitud más ancha de lo que es la servidumbre que permite analizar las posibles restricciones ambientales antes de definir un trazado final o una ruta de línea. Este corredor normalmente se realiza con un equipo multidisciplinario que puede tomar decisiones de acuerdo como a su especialidad y llegar a un resultado óptimo de acuerdo a las condiciones que ya tenemos en el terreno. Igualmente pasa para lo que son los parques solares o los parques eólicos. Dependiendo de la capacidad requerida, se analiza qué área se requiere y teniendo en cuenta ya la zonificación, se espacializa qué área viable se podría llegar a ocupar con el desarrollo del proyecto. Bueno, ya acá terminamos lo que son la etapa de prediseño y ya pasamos a lo que son trámites ambientales. En la sesión anterior hablamos un poco como la normativa que hay en Colombia, los términos de referencia que nos solicitan a nosotros las autoridades ambientales para los estudios y acá pues dejé principalmente para los que son los de líneas eléctricas, para el diagnóstico ambiental de alternativas. Recordemos que para los parques solares o los proyectos de energías renovables no requieren un diagnóstico ambiental de alternativas, pero para la línea sí. Y en este link que dejo en la presentación, ustedes pueden descargar todos los términos de referencia para cualquier tipo de proyecto, sea minero, hidrocarburo, líneas eléctricas, parques eólicos, parques solares, mm, que sirve como guía para la presentación, pues, o como es el instrumento que nos permite a nosotros conocer qué se requiere para la presentación de los estudios. Voy a hablar un poco como de qué es el diagnóstico ambiental de alternativas, que es el que se inicia para una línea eléctrica con la entidad gubernamental. Mm, Este tiene como objetivo suministrar información para evaluar y comparar diferentes alternativas o diferentes opciones que se pueden presentar para el desarrollo de un proyecto y bajo la cual sea posible pues el desarrollo óptimo.
Estas diferentes opciones deben de tener en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales, sociales, realizar un análisis comparativo de lo que es los efectos y los riesgos que puede llegar a tener el proyecto y a partir de eso hacer unos hallazgos. Y con esos hallazgos identificar cuáles serían esas posibles soluciones o medidas de control y mitigación que se implementarían para cada alternativa seleccionada. Eh, el grueso, digamos que de este estudio es hacer la identificación de análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos de todos los recursos naturales renovables que se requieren intervenir. Hacer una identificación de las comunidades y cuáles son esos mecanismos que se van a implementar para la socialización con comunidades y cuáles son los mecanismos para acercar el proyecto a las comunidades que habiten el territorio. Y después de esto y de realizar una caracterización, se hace lo que es la selección y la justificación, pues como de las alternativas. Con cada una de las alternativas hay que hacer un análisis costo-beneficio, que pues digamos que estos dos últimos son los que permiten a la autoridad ambiental que tome las decisiones y actualmente es en lo que más se fija en cualquier tipo de estudio, ya que es el análisis costo-beneficio es pues requieren que esté bien ejecutado, que esté bien sustentado y que es el que permite mirar como los indicadores de que el proyecto es viable. Porque si bien un proyecto ambientalmente es viable, si económicamente no es viable, pues no se puede ejecutar. Mm, para este caso, muchos desarrolladores de proyectos optan por desarrollar los proyectos de energías renovables junto con las líneas de transmisión, buscando exonerar todo lo que es el diagnóstico ambiental de alternativas y presentar un NODA, que es la no necesidad de presentar el diagnóstico ambiental de alternativas. Sin embargo, este va muy acompañado del ARA, porque si ya para una línea eléctrica se tiene desarrollado un ARA, se tiene el instrumento o la información válida y relevante para presentar a la autoridad ambiental y decirle, mire, yo estoy desarrollando un proyecto solar y analicé las diferentes alternativas que puede llegar a tener el punto de conexión y pues el corredor más óptimo es el presentado. Entonces, la autoridad ambiental evalúa si procede o no el NODA para que se proceda a hacer lo que es el estudio de impacto ambiental. Mm, ya para lo que es el estudio de impacto ambiental, ese es el instrumento básico para que una autoridad ambiental tome decisiones y se otorga o no una licencia ambiental. Los estudios de impacto ambiental tienen como objetivo determinar y valorar como los impactos de un proyecto para poder establecer las acciones a prevenir, mitigar, compensar o reparar dichos impactos ambientales. Y pues en este momento, por el gobierno actual, los proyectos de licenciamiento están siendo muy analizados por parte de las corporaciones y las autoridades ambientales. Perdón. Por lo que el análisis debe tener un nivel de detalle amplio, principalmente para lo que son los proyectos de generación, que pues, se debe de presentar aspectos relevantes previos a la elaboración de lo que es el estudio de impacto ambiental. Mm, este estudio debe realizarse con información secundaria y con información primaria levantada propiamente en campo, realizando monitoreos, realizando socializaciones con comunidades y haciendo una proyección de cómo se encuentra el territorio actualmente y cómo afectaría el proyecto cuando se ejecute el proyecto y realizar una buena planificación dentro de lo que son las medidas de manejo. Dentro de este estudio se debe de realizar algo que es principalmente fundamental dentro del estudio de impacto ambiental y es realizar las socializaciones. Hay una primera etapa que es la etapa de presentación del proyecto en el que se debe convocar a las socializaciones a las comunidades que están cercas al proyecto, que están dentro de nuestra área de influencia y hacerles la presentación del mismo. Luego hay una segunda etapa en donde se hace la presentación de cuáles son los impactos identificados dentro del territorio y también pues estos impactos deben de ser levantados con las comunidades
y hacer una proyección de cuáles serían esas medidas de manejo que se implementarían dentro del territorio para mitigar, compensar o resarcir pues como los impactos generados. Mm, Esto todo debe quedar en evidencia y de presentarle pues como a la autoridad ambiental que se realizaron los diferentes momentos de socialización. Y algo también esencial dentro de lo que es el estudio de impacto ambiental es que en este estudio se evalúa los servicios ecosistémicos que hayan dentro del territorio. Se levanta también con las comunidades y son servicios los servicios ecosistemas agrupan todos aquellos beneficios socioculturales, económicos, ecológicos que puede llegar a recibir el humano, o sea, una persona de la naturaleza. Y se agrupan en cuatro grupos principalmente: aprovechamiento, regulación y soporte y culturales. Los de aprovechamiento son todos aquellos servicios de abastecimientos, incluidos lo que son la agricultura, los productos que se obtienen del área rural. También se analiza lo que es madera, plantas medicinales. Para lo que es regulación y soporte, abarca lo que son los procesos ecológicos, como lo es la regulación del clima, la purificación del agua, la regulación, depuración del agua, el control de la erosión. Y ya lo que son los servicios culturales abarca también lo que son los beneficios como no materiales o los que no son intangibles, que se recibe por parte de los ecosistemas, ya sea el conocimiento ecológico, el paisaje, las actividades de recreación y turismo que se hacen en la naturaleza. Todo esto pues como que entra dentro de lo que es la evaluación del estudio. Cuando ya se tiene todo lo que es el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se entrega a la autoridad ambiental competente y se procede pues al inicio de lo que es la etapa de licenciamiento ambiental. Mm, Acá les voy a hacer como un resumencito de, eh, de todo el proceso de licenciamiento. Entonces recordemos que iniciamos con lo que es el DA, eh, eh, que es el primer trámite que se hace ante la entidad ambiental, el estudio de impacto ambiental, que es el que da inicio al licenciamiento. Cuando ya se entrega a la autoridad ambiental la licencia, se inicia pues como la etapa de licenciamiento y se inicia con el estudio, que es para obtener la licencia. Al momento de radicar el estudio, se puede obtener como tres tipos de respuesta. Si el estudio no cumple con los requerimientos mínimos y básicos de los términos de referencia, la autoridad ambiental inmediatamente pues niega la licencia. La autoridad ambiental suele tener como un checklist y un validador de cartografía para que en el momento en el que se esté radicando se valide que se esté entregando la información correcta y completa de acuerdo a los lineamientos establecidos. La segunda respuesta que se puede llegar a obtener en un licenciamiento es que hay un requerimiento de información, eh, ya sea para completar algún capítulo que no esté completo o para solicitar aclaraciones sobre la información presentada, pues que esta es como la respuesta más común en un proceso de licenciamiento. Normalmente las autoridades ambientales siempre hacen algún requerimiento. Y la tercera es que te otorguen la licencia tal cual fue presentado, o sea, todo el estudio está ok. Para esto, la autoridad ambiental tiene un tiempo para la revisión que es aproximadamente entre 3 a 4 meses. Sin embargo, muchas autoridades ambientales se toman mucho más tiempo, porque eso depende del equipo evaluador, si las solicitudes de evaluación que la entidad tenga en su momento pues son muchas. También depende de la complejidad del estudio, porque no todos los territorios son iguales. Cuando se tiene, por ejemplo, territorios con comunidades étnicas o cercanías con áreas de protección, o que ya hay mucha superposición de proyectos dentro de un terreno y llega otra nueva licencia de ese mismo terreno, pues normalmente la autoridad ambiental debe de realizar consultas a otras entidades para verificar que la información que se esté presentando pues sí sea real. Mm, También la autoridad ambiental realiza validaciones en campo y ellos verifican
que sí se haya realizado las socializaciones, que se hayan realizado los monitoreos y que el levantamiento pues de coberturas y todo esto pues que llega a demorar, puede llegar a demorar la respuesta por parte de la autoridad ambiental. En caso de que la autoridad ambiental tenga algún requerimiento de información, que pues sí, normalmente lo hacen, tienen un plazo de más o menos un mes para dar respuesta a los requerimientos, un mes calendario, prorrogable a otro mes, en caso de no tener la información y que se deba levantar la información que la autoridad ambiental nos pide, se va a levantar en campo, para un total pues de 2 meses para dar respuesta al requerimiento. En caso de que en los 2 meses no se dé respuesta al requerimiento, la autoridad ambiental puede llegar a archivar el expediente y negar la licencia ambiental. En caso de que pues, la respuesta sea afirmativa y se otorgue la licencia, se da inicio con lo que es un acto administrativo, que este debe contener todo lo que son las condiciones del desarrollo del proyecto o los lineamientos en los que se realizó el estudio y las condiciones en las que uno va a realizar el proyecto para la etapa constructiva, operativa y desmantelamiento y abandono. Y las áreas de intervención, cronogramas, medidas de mitigación, o sea, contiene todo y este documento debe ser publicado porque es un documento público. Eh, Luego de que se tiene la licencia ambiental, hay obligaciones adquiridas que se deben de poner en marcha y que después de que se inicien las actividades de construcción de un proyecto se debe documentar los procedimientos y las actividades a realizar para poder presentar lo que es el informe de cumplimiento ambiental, que es el ICA. El ICA es donde se presenta el avance de lo establecido dentro de los planes de manejo y el cumplimiento de las actividades a realizar. Básicamente es como demostrarle a la autoridad ambiental que lo que yo dije que iba a hacer lo estoy haciendo acorde al cronograma y acorde a las condiciones en las que se entregó pues la licencia. Ya después de que estamos en etapa de operación y el proyecto, en caso dado, requiera alguna modificación, hay otra etapa que es modificación de licencia ambiental. Mm, Hay diferentes escenarios que se pueden presentar en un proyecto en el que requiera modificación de licencia. Y existen dos modificaciones de licencia. Existe la modificación de licencia menor y la modificación de licencia mayor. En el caso de la modificación de licencia mayor, que ese es el escenario principal, en el que si un proyecto requiere realizar obras adicionales no contempladas en el diseño inicialmente y estas generan impactos ambientales adicionales a los que pues, se estudió y se presentó en el estudio de impacto ambiental, entonces es necesario realizar una modificación de licencia y es de los escenarios más críticos porque se debe volver a estructurar la gran mayoría de los capítulos del estudio, hay que volver a campo, hay que adicionalmente realizar monitoreos, socializaciones, pues dependiendo como de esa modificación. Cuando se requiere, por ejemplo, cambiar el área de influencia de un proyecto, ya sea para ampliarla o disminuirla, entonces eso aplica modificación de licencia mayor. Cuando en la licencia no se contempla el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales, eh, ya en la etapa constructiva, entonces eso aplica, por ejemplo, una modificación de licencia. Por ejemplo, muchas veces los proyectos no contemplan el aprovechamiento de algunos individuos arbóreos y cuando ya están en la etapa constructiva, identifican que requieren talarlos pero porque pues queda dentro de algunas obras complementarias que no se identificaron en el estudio y que hay que realizarlos para el desarrollo del proyecto, ya sean vías, canaletas o alguno de esos tipos de obras, entonces eso implica una modificación de licencia. Por ejemplo, si una línea eléctrica 115 eh, una línea de 115 kilovoltios y se dan cuenta de que para poder transportar la energía del proyecto se requiere una línea de 220, entonces están cambiando el nivel de tensión de la línea, entonces ahí entra un cambio un cambio mayor de modificación de licencia. Mm,
Cuando se requiere englobar, por ejemplo, las licencias, que muchas veces esto pasa cuando se licencian proyectos, una subestación, una línea por aparte, o un parque solar y una línea por aparte, y requieren englobar las licencias, entonces también aplica una modificación de licencia. Sin embargo, pues esta solicitud no es tan compleja porque pues ya se tiene como los estudios realizados. Cuando aplica un cambio menor, para aquellas obras que requieran modificaciones de licencias o de ajustes normal dentro del giro ordinario de una actividad licenciada y que no requieren nuevos impactos ambientales adicionales a los que se identificaron en el estudio y los que se mencionaron pues dentro del estudio, entonces el titular de la licencia solicita mediante un escrito y anexando la información soporte el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la no necesidad de adelantar el trámite de modificación de licencia, para lo cual la autoridad ambiental tiene aproximadamente 20 días para indicar si procede o no una modificación de un cambio menor o procede a un cambio mayor. Hay, por ejemplo, para líneas eléctricas y para parques solares, hay ya un listado bajo este decreto, el parágrafo 1, ya hay un listado de actividades que entran sí o sí en cambio menor. Entonces, por ejemplo, en las líneas eléctricas, cuando van a hacer cambios de equipos electrónicos, que no van a modificar el punto de torre, sino que los cambios son solamente en estructura, entonces eso entra dentro de un cambio menor y está dentro del listado, entonces no hay necesidad de hacerle la consulta a la autoridad ambiental, sino informarle que va a haber un cambio y anexar la información correspondiente a esos cambios técnicos. Bueno, esos cambios están asociados más que todo a trámites, para un cambio menor está asociado más que todo a trámites administrativos. Por ejemplo, si el titular de la licencia va a ser la licencia a otro operador porque vendió el proyecto, normalmente los desarrolladores de proyectos solares venden al constructor el proyecto, entonces cede la licencia y requeriría un cambio menor. Mm, y ya cuando pasamos a lo que es los trámites ambientales menores. Cuando para un proyecto, por ejemplo, un parque solar menor a 10 megavatios o una línea de 13,2 que no requiere licenciamiento, sí requiere trámites ambientales menores. Estos trámites ambientales menores deben de realizarse ante la autoridad ambiental competente, caso dado que para el proyecto se requiere hacer una ocupación de cauce, entonces hay que hacer un Boscolver o hay que pasar por un cuerpo de agua, se debe realizar la presentación del trámite de ocupación de cauce, en donde también hay unos términos de referencia para la presentación, se deben entregar los planes, el dimensionamiento de los impactos, es en menor escala un estudio de impacto ambiental, pero sí hay que realizar pues como tal los estudios. Al igualmente aplica para una concesión de aguas. La concesión de aguas es cuando se requiere la obtención del recurso hídrico. Si van a hacer una captación de alguna fuente hídrica, entonces hay que hacer la solicitud de concesión de aguas. Si el proyecto requiere verter agua, ya sea al suelo o a un cuerpo de agua, entonces hay que solicitar el permiso de vertimiento y realizar los monitoreos correspondientes a esta fuente. Y si el proyecto requiere el aprovechamiento de de un individuo arbóreo, pues entonces hay que también presentar el aprovechamiento forestal, así el proyecto no requiera licencia. Esos son trámites pues que son independientes y que también se solicitan ante la autoridad ambiental competente. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta. Pasamos a, eh, a la etapa de preguntas. Perfecto, Melissa. Muchísimas gracias. Sí, hay unas preguntas en el chat. La primera pregunta es de Isabel. Nos pregunta que este tipo de estudios y este tipo de procedimientos, ¿qué costos tienen? Bueno, el costo de un proyecto depende de su magnitud. eh, y pues depende de muchos factores que ya se tienen que llegar a evaluar en una cotización como tal, em, porque no es lo mismo evaluar, por ejemplo, un área de estudio de 1.000 hectáreas a un área de estudio de 50 hectáreas. Eh,
Depende mucho del área en el que se está realizando el proyecto, depende mucho del tipo del proyecto, si es una línea eléctrica, si es un parque solar. Pero, sin embargo, pues digamos, eso como para lo que es la ejecución del estudio, pero hay una norma en donde establece los costos de evaluación por parte de la autoridad ambiental para este tipo de trámites. Si son trámites menores, pues ya tienen unos costos estimados de acuerdo a los costos del proyecto, que para eso también se hace el análisis costo-beneficio. El costo de evaluación por parte de la autoridad ambiental depende del costo de la ejecución del proyecto y va de acuerdo pues a la categoría en la que entre. Y la evaluación también depende de pues como de esta normatividad ambiental, pero el costo completo de lo que es la ejecución, de lo que es la evaluación, mm, sí podría llegar a variar muchísimo dependiendo pues como el tipo de proyecto. O sea, un valor así exacto, digamos que no lo podría dar porque varía dependiendo del área. Perfecto. Jackson González nos pregunta, se ha comentado durante la charla ejemplos de líneas de transmisión y parques solares. ¿También aplica a proyectos hidroeléctricos este tipo de esquema? Sí, sí, digamos que los términos de referencia para un proyecto hidroeléctrico cambian, sin embargo, las metodologías implementadas son las mismas. Por ejemplo, para una PCH igual se hace una prefactibilidad ambiental en donde se identifica el recurso, se analiza cuál es la capacidad que tiene el recurso hídrico para la generación de energía, se analiza cuáles serían las áreas de intervención y ya después de tener una factibilidad y darle la viabilidad a un proyecto, se procedería a lo que es el estudio de impacto ambiental, que básicamente es como el mismo mecanismo, pero dependiendo del tipo de proyecto, se adecua a la metodología a implementar. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Isabel también. Los retiros a cuerpos de agua para parques solares, ¿cuáles serían? Bueno, hay una resolución eh, que ya te la indico, es el decreto 2245 del 2017, es el que establece las rondas hídricas, independiente si es para un parque solar, una línea eléctrica o un proyecto de hidrocarburos. La ronda hídrica comprende la franja paralela a la línea de marea máxima o la de un cauce permanente, sea un río o un lago, cualquier cuerpo de agua, de 30 metros de ancho al lado y lado. Eh, ya depende del tipo de cuerpo de agua. No es lo mismo la ronda de protección hídrica para un río como el Magdalena o como el Cauca que un cuerpo de agua, un drenaje intermitente que pues que sea un riachuelo o un arroyo. Sin embargo, la normatividad nos indica que pues se debe de dejar 30 metros de retiro de, de, de la marea máxima del cuerpo de agua como ronda de protección. Sin embargo, para ciertos cuerpos de agua, la ronda hídrica cambia y eso debe de consultarse dentro de los FONCAS y dentro de las determinantes ambientales de la autoridad ambiental en el que se esté realizando en el que se encuentre pues el proyecto. Perfecto. Tenemos una pregunta de Natalie Rivera. Como se indicó en la conferencia para un proyecto solar fotovoltaico que no requiere licencia ambiental, el caso del trazado de la línea de distribución de media tensión requiere un DAA. ¿Este a qué entidad se debe presentar? Eh, pues sí, es que eso depende del nivel de tensión. Si es un proyecto menor a 10 megavatios y pues, no requiere licenciamiento y su línea de transmisión es, por ejemplo, de 13, porque que tampoco requiere licenciamiento, ahí entraría a realizar los trámites menores. ¿Qué determina si requiere o no licenciamiento? El nivel de tensión. Pues hay veces uno encuentra casos en el que el proyecto no requiere licenciamiento porque es menor a 10 megavatios, pero la línea, la llegada a la subestación, entonces es de 64, de 110. Entonces ahí sí requiere licenciamiento, porque la normatividad indica que de acuerdo a al nivel de tensión
es que se realiza o no el licenciamiento ambiental. En muchos casos, cuando son este tipo de casos, pues solamente licencian la partecita que está en ese nivel de tensión, que es como la llegada a la subestación. No sé si me hice entender. Sí. Marta Castro nos pregunta, para la valoración económica de los impactos, ¿qué metodología se usa? Bueno, hay diferentes metodologías para la valoración de impactos. Mm, Principalmente para la identificación de impactos, eh, por lo menos nosotros dentro de la entidad usamos con esa Fernández, que es la que nos permite hacer la identificación y cuantificación de los impactos. Ya para lo que es valoración económica, en el mercado hay muchísimas metodologías como a implementar que se adecúen de acuerdo como a la estructura que tenga pues como la entidad a la que se le vaya a presentar. Mm, eh, bueno, pero sin embargo, esta metodología debe de establecer o debe de contener todo lo requerido dentro de lo que es la metodología general para la presentación eh, de estudios de impacto ambiental, que fue la que les presenté pues como tal en las diapositivas. Pero digamos que un nombre de una metodología exacta, no te la tengo. Jackson nos pregunta, ¿las consultas previas también aplican a negritudes? Sí, porque son comunidades étnicas. Comunidades étnicas son resguardos indígenas legalizados, parcialidades indígenas, consejos comunitarios, comunidades negras, ay, no sé si se me olvida otra, comunidades rum, gitanos, todos ellos entran dentro de una comunidad étnica y pues hay que realizarla en caso dado de que se tenga presencia de comunidades dentro del área de influencia o cercanías, hay que evaluar si procede o no consulta previa. Perfecto, mira. Y nos pregunta Jennifer Sarmiento, sí, puedes repetir, por favor, los trámites posteriores al otorgamiento de la licencia ambiental para un proyecto solar, la línea de transmisión. Bueno, pues los trámites menores principalmente son estos cuatro, que son ocupaciones de cauce, concesiones de aguas superficiales o subterráneas, el permiso de vertimiento y aprovechamiento forestal. Adicional a esto, pues también hay que realizar las debidas consultas ante las diferentes entidades, que sí me faltó como ponerlo dentro de la diapositiva, que es la procedencia de consulta previa, sea que requiere o no licencia, hay que hacer la consulta y hay que entregarle esto pues a la autoridad ambiental. Mm, y los procesos de restitución de tierras también hay que tenerlo presente. Y algo que también me faltó mencionarlos es el plan de arqueología preventivo. Sea un proyecto con licencia o un proyecto menor a 10 megavatios que no requiere licencia, las autoridades ambientales suelen pedir eh, el plan de arqueología preventiva, porque igual va a haber una intervención en el suelo y pueden llegar a identificarse hallazgos arqueológicos que se debe de establecer un plan de manejo para en caso dado que se encuentren esos hallazgos. Entonces también hay que tener el plan de arqueología preventiva. Perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta de Caitlin Lozano. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles serían los puntos a mejorar desde la regulación en estos procesos? Bueno, los aspectos a mejorar. Mm, yo pienso que, por ejemplo, para los proyectos de generación de energías renovables, de pronto hay que aclarar un poco más la normatividad para para englobar lo que es el proyecto de la línea eléctrica con el proyecto de generación. Mm, También un aspecto a mejorar, pero esto sí sería, digamos que más desde el tema ambiental y cómo funcionan los tiempos,
en los que se hace la evaluación de un estudio, y es que actualmente tú haces la radicación de un estudio de impacto ambiental ante una autoridad ambiental y se te puede estar demorando más de un año, cuando ya hay una normatividad que establece cuáles son los tiempos en los que la autoridad ambiental debe de realizar la evaluación. Lo que pasa es que pues por muchos factores y por temas políticos se demoran mucho tiempo. Entonces, cuando un proyecto, digamos que ante la UDME está registrado que va a entrar en su etapa en operación en el 2018 y presenta en el 2026 el estudio de impacto ambiental, no alcanza a, a, a entrar en operación en el 2018 porque la autoridad ambiental se pudo haber demorado mucho más tiempo en la evaluación, y mientras se tiene el tiempo, pues como tal de la construcción, entonces son cosas que por parte de las políticas públicas hay que mejorar, porque pues muchos proyectos entran en, pues como en tiempo, no alcanzan a entrar a operación en los tiempos debidos por los tiempos en los que se demora la autoridad ambiental en hacer la evaluación y en indicar si requiere, hace requerimientos, niega la licencia o otorga la licencia. Principalmente eso. Vale. La última, porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos una pregunta de Natalie que nos dice, no me queda claro si es una línea de transmisión baja de 13 mega, no, creo que, bueno, si es una línea de transmisión por debajo de los 13 kilovoltios, me imagino, ¿el DA No se le requiere, presentará a la corporación? no requiere DA. El DA solo se aplica a los que requieren licencia ambiental. O sea, a los mayores de 64,5. No sé si te queda claro. Hola. Ahí estamos, Natalie no nos menciona nada más, simplemente nos agradece. Y no, ya quedan solamente los agradecimientos. Carlos Salgado dice que muchas gracias, Marta también nos agradece. Y pues nada, muchísimas gracias a la ingeniera Melissa por brindarnos el espacio. Y a pesar de que Es con tiene una mucho gusto. afectación de salud, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Y Melissa, esperamos contar contigo en una próxima charla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Que estén muy bien, hasta luego.